Definición formal de los autómatas finitos no deterministas. Vamos a ver cómo son este tipo de autómatas, el funcionamiento de ese tipo de autómatas, con un ejemplo. Tenemos aquí un autómata no determinista en el que tenemos, por ejemplo, que desde el estado Q0 tenemos dos posibles transiciones para el símbolo de entrada 0. Tenemos aquí una transición y otra transición. Eso quiere decir que el autómata puede responder de dos maneras diferentes ante ese símbolo de entrada. ¿Cuál va a ser la transición que va a utilizar? Bueno, pues en principio lo que hace el autómata es considerar que las dos transiciones son posibles y en función de cómo sea el resto de la cadena que tiene que analizar, considerará que tiene que ir por un camino o por otro. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la cadena 0, 0, 1, 0, 1 y que estamos en el estado Q0. ¿Vale? Bueno, pues si recibimos un 0 estando en Q0, podemos ir a Q0 o podemos ir a Q1. ¿Vale? Recibimos un 0 y estando en Q0 podemos ir al estado Q0, podemos quedarnos en el estado Q0 o podemos ir al estado Q1. Vale. A continuación tendríamos que ver a dónde llegamos desde esos estados cuando recibimos el siguiente símbolo de entrada, el siguiente 0. Estando en Q0 podremos volver a estar en Q0 o podremos ir a Q1, mientras que estando en Q1, si recibimos otro 0 no tenemos a dónde ir, no tenemos una transición para ir a otro estado. Realmente estaríamos yendo al estado de error, ¿vale? Entonces podríamos decir que este hilo de análisis moriría aquí, ¿no? Y seguiríamos analizando para el siguiente valor de entrada. Si recibimos ahora un 1, este 1 de aquí, tendríamos que desde Q0 con un 1 podríamos irnos a Q0 y con un 1 podríamos ir, estamos estando en un Q1, con 1 podríamos ir hasta Q2. Vale, el siguiente símbolo sería otro 0. Con otro 0 tendríamos que desde Q0 podríamos ir a Q0 y desde Q1, con un 1, perdón, y también podríamos ir a Q1. ¿Vale? Y estando en Q2, si recibimos otro 1, perdón, si recibimos otro 0, no tendríamos a dónde ir. Por lo tanto, este hilo moriría también. Y vamos ya con el último 1. Con el cual, estando en Q0, podríamos quedarnos en Q0 y estando en Q1, con un 1 llegaríamos a Q2. Por lo tanto, al procesar esta cadena, el autómata finalmente puede estar en el estado Q0 y en el estado Q2. Como Q2 es el estado de aceptación, se considera que la cadena ha sido aceptada y por lo tanto es una cadena de lenguaje reconocido por este autómata. ¿Vale? Bueno, pues esto que hemos hecho aquí, esto sería el análisis de hilos. Análisis de hilos. Se va viendo cómo va evolucionando el autómata y cuando tenemos una entrada para la cual no tenemos respuesta, pues ese hilo va muriendo y al final lo que hacemos es llegar a una serie de estados y ver si alguno de esos estados finales es el estado, si alguno de los estados a los que hemos llegado es el estado de aceptación. Vale, pues bueno, pues con esto podríamos plantear que el autómata A es igual a la quíntupla, como veíamos anteriormente, Q, sigma, delta, Q0, F. Y el significado de estas siglas sería el mismo que teníamos antes. Q sería el conjunto de estados, tenemos Q0, Q1 y Q2.
sigma sería el alfabeto, tenemos ceros y unos, el Q0 es el estado inicial y F sería el conjunto de estados finales, que en este caso estaría formado por un único elemento que sería Q2. ¿Vale? Entonces la única diferencia que hay en los autómatas finitos no deterministas está en la función de transición delta. En la función de transición delta, por ejemplo, en este caso tendríamos que delta de Q0, 0 sería igual a un conjunto en el que tendríamos Q0 y Q1. ¿Vale? Tendremos que cuando estamos en Q0 y recibimos un 0, podemos irnos al estado Q0 y al estado Q1. Por lo tanto, la respuesta de la función delta ahora no es un estado único como teníamos antes, sino que es pues un conjunto en el que tenemos los estados a los que podríamos ir como respuesta a esta entrada partiendo de este estado. Entonces, bueno, pues eso sería la definición formal de los autómatas finitos no deterministas. En el siguiente vídeo vamos a ver el tema de la función de transición extendida y vamos a llegar también al lenguaje del autómata finito no determinista. Hasta ahora.